El rizoma es un concepto muy importante en la obra de Gilles Deleuze y de Félix Guattari. Es un concepto que sintetiza por una parte los aspectos más propositivos, críticos y prácticos de la propuesta filosófico-política de ambos pensadores, pero al mismo tiempo también es una introducción particularmente accesible al pensamiento de ambos. Entonces, en este episodio abordaremos este concepto clave y fundamental en el pensamiento de Gilles Deleuze y Félix Guattari desde una perspectiva que trate de abarcar esos dos aspectos, ¿no? El aspecto práctico, experimental de la propuesta en que consiste y su aspecto de introducción al pensamiento de ambos pensadores. El rizoma, el concepto del rizoma se presenta por primera vez en el texto Mil Mesetas que escriben ambos autores y sirve como introducción a este texto, ¿no? Para entender un poco la función que tiene en este texto, en este libro, habría que hablar un poco al respecto, ¿no? Mil Mesetas forma parte de un libro en dos partes que Deleuze y Guattari escriben al final de los sesentas y a mediados de los setentas. Es un texto, son dos textos particularmente significativos en el pensamiento contemporáneo crítico, pensamiento postestructuralista francés y político contemporáneo. En esta obra, que es la obra con la que empieza un trabajo a dúo de estos pensadores, lo que intentan hacer es un experimento en el cual se utilicen o se recuperen los diferentes conocimientos y saberes con los que cuentan en diferentes disciplinas. Por una parte, Gilles Deleuze con este conocimiento amplio y vasto en torno a la historia de las ideas y de la filosofía y del arte, ¿no? Tiene un conocimiento amplísimo, como lo demuestran obras posteriores respecto a la pintura, al cine y a la literatura, ¿no? La obra de Deleuze se podría clasificar como una forma de orientación básica, no es que se agote en eso, pero como una referencia para orientarse en de qué trata la obra de Deleuze, podría decirse que básicamente trata acerca de filosofía política y estética o arte, con un fundamento metafísico como le gustaba decir, ¿no? Frente a este abandono y rechazo de la filosofía y la teoría de las ideas en relación al pensamiento metafísico o a la metafísica, Deleuze afirma, ¿no? Que él es completamente metafísico, ¿no? Profundamente metafísico, ¿no? Cuando le preguntan, ¿no? Si se considera que, cómo se plantearía respecto a la metafísica, y él dice completamente metafísico, ¿no? ¿Y qué quiere decir con esto? Con esto quiere decir Deleuze que en su pensamiento y en su obra trata de basarse y recuperar los elementos más tradicionales y más rigurosos, sobre todo la palabra sería más rigurosos del pensamiento filosófico, ¿no? Parte de un conocimiento amplio, vasto y profundo de las diferentes corrientes y escuelas filosóficas desde la antigüedad hasta la modernidad, ¿no? Pasando por la Edad Media, aunado a los conocimientos estéticos que mencionábamos, ¿no? Entonces, la intención de Deleuze es sobre todo recuperar los elementos oportunos para los problemas de la época en la cual vive y para la época que sigue, que en parte es uno de los propósitos de su obra, como lo veremos en este episodio, y lo que intenta hacer es recuperar estos elementos adecuados, apropiados para este planteamiento problemático y hacerlos accesibles, por una parte, a los nuevos lectores con los nuevos lenguajes o modalidades de lenguaje que empiezan a adquirirse por diferentes razones, ¿no? En las diferentes generaciones y ámbitos sociales. No es la misma la manera en que se habla, se expresa y se imagina, por ejemplo, ¿no? Se comunica en los diferentes momentos no históricos y esto Deleuze lo sabe muy bien
y lo utiliza, ¿no? En relación a su propuesta filosófica, ¿no? Sabe que es otra forma la manera que se tiene de pensar y de entender en cada momento histórico, ¿no? No en un sentido progresivo de que se vaya de lo peor a lo mejor, ¿no? Sino en un sentido de su específica diferencia, de que hay aspectos específicos y singulares en cada época que tienen que ver con las diferentes modalidades o problemas que atraviesa la cultura, ¿no? En muchos de los casos, la forma que tiene que adquirir el discurso a veces tiene que enfrentar más que nuevos recursos, nuevos problemas, ¿no? O dificultades como el empobrecimiento del vocabulario, por ejemplo, ¿no? La ambivalencia del mismo, ¿no? La imprecisión del uso de las palabras o el abuso del uso de las palabras, ¿no? Darles un uso equivocado y contraproducente a ciertos términos y palabras. Y decimos que contraproducente porque la riqueza que implica el lenguaje, la potencialidad para su uso y práctica puede ser desconocido, reducido o negado o incluso destruido por las diferentes formas de su uso, ¿no? Y eso es evidente, por ejemplo, en el nazismo, ¿no? Lo que hizo con el alemán, el nacionalsocialismo ha sido registrado por varios lingüistas, ¿no? Se trataron de eliminar palabras, pero hacer predominar otras, convirtiéndolo en un lenguaje belicoso, ¿no? Lleno de referencias agresivas y violentas a minorías étnicas, por ejemplo, ¿no? Y a los proyectos eugenésicos y de invasión del nazismo, ¿no? Entonces, el alemán hasta la fecha, muchos lingüistas como Otto Kempler plantean, ¿no? Que existe, ¿no? Un sobacamiento, ¿no? Un empobrecimiento del alemán que viene desde el nacionalsocialismo, donde se hacía que el pueblo, a partir de el discurso de los medios de comunicación, utilizaran palabras cargadas de este posicionamiento político intolerante, ¿no? Entonces, el lenguaje y las formas de expresión se ven afectadas por los diferentes fenómenos sociales y esto Deleuze lo considera, ¿no? Al momento de hacer su propuesta de recuperación del pensamiento metafísico, ¿no? Y habría que decir además que esta recuperación convierte a Deleuze al mismo tiempo que en un pensador sofisticado y experimental, de vanguardia, de novedoso, en un pensador paradójicamente riguroso y en cierta forma tradicional, ¿no? Recupera lo mejor de la tradición y en el mejor modo, ¿no? Con un rigor estupendo, ¿no? Que podemos advertir en sus obras, desde la elección de los autores, los temas, hasta el uso de los conceptos, manejando por lo menos de una manera profunda y precisa 5 lenguas diferentes, por ejemplo, ¿no? Y diferentes textos y ediciones, ¿no? Y comentadores, ¿no? Es una persona que sabe muy bien de lo que está hablando cuando habla acerca de filosofía, ¿no? Entonces lo que tenemos en este encuentro con Guattari es esta aportación de este conocimiento vasto y profundo que tiene Deleuze y este uso innovador. Sus conocidos siempre decían, ¿no? Que Deleuze utilizaba de una manera imprevista, increíble, los conceptos y las ideas, les daba un nuevo significado y un nuevo uso desde que era muy joven, ¿no? Entonces tenemos por una parte a este erudito de la filosofía, un conocedor profundo de las diferentes tradiciones del pensamiento y del arte, y del otro lado tenemos a Guattari como un activista y una especie de hombre del renacimiento contemporáneo. Estudió farmacia, psiquiatría, psicoanálisis, geografía, filosofía, historia de manera académica y de manera autodidacta muchas disciplinas más, ¿no? De ahí su interés, por ejemplo, en la tecnología. Es uno de los primeros filósofos e intelectuales que se ocupa de una manera propositiva de la tecnología, es decir, no de una manera ingenua, celebratoria, como es lo más inmediato y fácil, ver un progreso inevitable en las innovaciones tecnológicas, o estaría el otro lado, ¿no? Que niegan y critican y siempre ven algo nefasto en el desarrollo tecnológico que es utilizado para la explotación de los hombres y para la enajenación de los hombres. Guattari se ubicaría a partir de las inquietudes y los conocimientos tan multidisciplinarios con los que cuenta, biología también, por ejemplo, le interesaba particularmente, se convierte en un pensador que puede
advertir la potencialidad emancipatoria de la tecnología, ¿no? A pesar de todo el uso y aplicación para la imposición y el sometimiento de las máquinas, Deleuze es Guattari es un enamorado de la tecnología en su sentido potencialmente activo, ¿no? Y en ese sentido, él ve máquinas en todas partes, ¿no? Para él la máquina es un concepto clave, fundamental, ¿no? Como lo veremos a continuación en este episodio, ¿no? Por el momento nos referiremos únicamente a la significación y la función de esta obra, ¿no? Con la que empiezan a escribir a dúo, ¿no? Entonces, cuando se inicia esta obra a dúo, que es 1000 mesetas y el Antiedipo, que serían estos dos volúmenes de una obra en conjunto inicial, tienen como propósito recuperar todos estos saberes y pensar o vislumbrar su posible utilización, aplicación, ¿no? En relación, por una parte, con el psicoanálisis, con la psicología, pero también con la aplicación política de estos conocimientos, ¿no? No únicamente en un sentido especulativo, sino incluso en un sentido práctico y clínico, clínico, ¿no? Porque además desarrollan juntos un sistema de atención y tratamiento psicológico que le llaman esquizoanálisis, ¿no? Estos dos tratados pueden entenderse como una propuesta filosófico-política de aplicación política del pensamiento, pero también del desarrollo de un tratamiento psicológico, ¿no? En estos términos que venimos diciendo, ¿no? Puesto que Guattari desarrolla una actividad práctica muy ardua, ¿no? En diferentes ámbitos. Por una parte, se dedica o se ocupa, ¿no? A trabajar en una clínica de atención psicológica llamada La Borde, con Jean Horry, que tiene una propuesta de atención psicológica integral, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que institucional le llama, que consiste en ocuparse de la institución, de la organización y estructura de la institución como el campo, el espacio de la posible salud o curación mental. Y en ese sentido piensan a la clínica de atención psicológica como una especie de comuna o colectividad en la cual el enfermo o el paciente eh, se atiende participando en la vida y cotidianidad de la clínica, ¿no? Los pacientes junto con los médicos y los administrativos van turnándose en los diferentes roles y puestos y juntos deciden en asambleas colectivas la solución a problemas o la organización de la clínica, ¿no? Entonces, esta experiencia tan intensa para Guattari la lleva al ámbito de la psicología, ¿no? Es muy interesante cómo los estudiantes universitarios de las universidades del 68 en París empiezan a acudir a las clínicas, a esta clínica y interesarse en el psicoanálisis a partir del vínculo que tienen con Guattari, ¿no? Guattari invita a los activistas a que vayan, a que asistan, ¿no? Y a que se interesen, integren en estas actividades, ¿no? Y por otra parte, tiene también contacto con sindicatos automotrices, ¿no? Es el vínculo entre la Sorbona, por ejemplo, y algunas industrias, fábricas de automóviles entre sindicatos, ¿no? Y después estos intereses prácticos se vinculan también con el uso, posible uso político de la tecnología, ¿no? Emancipatorio. Entonces, lo que tenemos en estas dos obras, como les decía, es un intento por volver práctico y que adquiera una nueva forma accesible y actual el pensamiento multidisciplinario y tradicional filosófico. Este sería como el propósito de estas obras y el rizoma se convertiría en la síntesis de todo esto por excelencia. Es un texto que, como los decíamos, es de introducción a 1000 mesetas, que sería el segundo volumen, y que ya no únicamente se dedica, como el Antiedipo, a hacer una crítica del psicoanálisis tradicional y la clínica tradicional, ¿no? En este libro, ambos autores, a partir de todo este bagaje multidisciplinario, lo que intentan hacer es una crítica de la forma burguesa y reaccionaria de los tratamientos psiquiátricos y psicológicos, ¿no? Para ellos el psicoanálisis es una forma de
domesticación o modulación de la subjetividad de un enfermo, convirtiendo la cura en una adaptación al sistema productivo, ¿no? Para ellos, los padecimientos psicológicos tienen que ver directamente con un rechazo, con una consecuencia del sistema económico político, ¿no? Los padecimientos psiquiátricos y psicológicos tendrían que ver con la violencia y la segregación que realizan las formas de producción y relaciones sociales, ¿no? Entonces, lo que pretenden en esta primera parte de su trabajo es proponer una nueva forma de tratamiento que no trate de someter o de modular al paciente imponiéndole una subjetividad de proletariado o un inconsciente burgués donde sus problemas van a ser solucionados aceptando los valores e intereses establecidos, sino en la búsqueda de subjetividades alternas adecuadas a las necesidades de cada persona, ¿no? Entonces la curación no estaría en volverse productivo o adaptarse, sino más bien en encontrar aquello que realmente es importante para cada persona, aquello que realmente lo hace feliz, ¿no? Que tiene que ver con sus habilidades y capacidades, ¿no? Sería como una especie de exploración de las diferentes posibilidades de subjetividad que tienen las personas, ¿no? De identidad que tienen las personas, ¿no? Si la enfermedad mental implica la pérdida de una subjetividad funcional, de una identidad que pueda funcionar o ser sana o equilibrada, su propuesta buscaría no imponer una subjetividad funcional, sino buscar otras formas de subjetividad individual, pero sobre todo colectivas, que permitan alternativas saludables a las personas, ¿no? En diferentes formas, ¿no? Ya sean colectivos, en diferentes exploraciones de las relaciones afectivas o sexuales, en una experimentación de otras formas de vivir, ¿no? Entonces, eso sería sobre todo el contenido fundamental y básico de la primera parte de su propuesta, que sería el antiedipo, ¿no? Vinculada a todo un análisis político-social de las estructuras capitalistas y autoritarias, ¿no? Para ellos este modelo que se aplica en la psicología individual puede aplicarse socialmente también, entonces llevan estos análisis y planteamientos, cuestionamientos a las dimensiones económicas y políticas, donde el capitalismo tendría una dimensión subjetiva, ¿no? Produce subjetividades, produce formas de entender, ¿no? De comportarse, de pensar. En ese sentido, hay una especie de lucha, un activismo clínico por parte de Deleuze y Guattari en el Antiedipo, donde buscan la emancipación del inconsciente, ¿no? Donde el inconsciente pueda estar libre de esta presión y esta imposición de formas productivas y de esta violencia inconsciente, porque lo que identifican es que la política y la economía tiene una dimensión agresiva y autoritaria fascista, eh, de intentar imponer formas serviles de vida, ¿no? Y formas dañinas, enfermizas, patológicas a las personas, ¿no? Entonces realizan un estudio histórico de la economía y la política en función de cómo se van construyendo en dispositivos o máquinas sociales para producir este tipo de fenómenos en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Y en este segundo volumen, que sería 1000 mesetas, lo que intentan es desarrollar esta propuesta psicológica y sociopolítica, pero ya no únicamente en la crítica, es como una parte más positiva, ¿no? En 1000 mesetas es como una especie de experimentación ya concreta. Si en el Antiedipo se denunció las diferentes formas de sometimiento, de destrucción, de autoritarismo políticos, sociales y psicológicas, en 1000 mesetas es como la exploración de las diferentes formas alternativas al autoritarismo y a la explotación y a la violencia que se presentan en las estructuras políticos sociales del capitalismo, ¿no? Entonces, dentro de varios aspectos y modalidades de estas alternativas tenemos al rizoma como la introducción a todo esto, ¿no? El rizoma como una especie de manual, de mapa y de manifiesto y artístico incluso, ¿no? Que veremos a continuación. Podemos decir o abordar al rizoma desde tres dimensiones
podría tener más, ¿no? Pero para efectos didácticos nos sirven para poder servir de introducción al pensamiento y a la obra de Deleuze y Guattari, ¿no? La forma en que proponemos de abordar eh, este, este esta propuesta de pensamiento y de práctica política sería a partir de tres dimensiones, ¿no? Pensar al rizoma, como lo mencionamos hace un momento, como una especie de mapa, como manual político y como manifiesto artístico, ¿no? Y estas tres dimensiones nos permitirían por lo menos orientar de una manera básica a quienes nos escuchan en las diferentes funciones y contenido y definición del rizoma, ¿no? El rizoma es retomada por Deleuze y Guattari de la botánica. El rizoma es un organismo, un tubérculo que crece en zonas desérticas y agrestes y consiste en un tubérculo que va creciendo con sus raíces al interior de la tierra y se va conectando con otros rizomas, ¿no? Para poder compartir e intercambiar sus nutrientes, ¿no? Entonces, el rizoma sería una metáfora espacial que parte de este elemento de la botánica, ¿no? Sería proponer que el pensamiento y la práctica, la acción, las entidades podrían comportarse o podrían asumir este comportamiento estratégico del rizoma, ¿no? En el sentido de que el rizoma sirve como una metáfora, les decía, en relación a cómo se comporta este organismo en situaciones difíciles, ¿no? Hostiles. En un medio hostil, el rizoma lo que hace es buscar las alternativas en función de lo que va sucediendo, al momento en que va creciendo, ¿no? La forma que va adquiriendo tiene que ver con los obstáculos y las circunstancias, las formas específicas que va adquiriendo en el desarrollo de su propio cuerpo, ¿no? Y a su vez su cuerpo se nutre, se alimenta en el encuentro y la conexión que tiene con otros rizomas, con las raíces de otros rizomas, ¿no? Entonces, es una metáfora espacial, les decía, en un sentido estratégico. Es como si se tratara de un modelo que retoma de ese organismo y que funciona como una especie de guerrilla de pensamiento, ¿no? El rizoma es como una especie de guerrilla que conquista o que invade el espacio, ¿no? En este caso, el espacio al cual se referirían ellos en la obra que estamos mencionando sería el espacio social del capitalismo, ¿no? El espacio sociopolítico del capitalismo, el cual está codificado, organizado y estructurado de tal forma, y no es una metáfora, es real, los espacios sociales y psicológicos y sociales en las sociedades capitalistas están codificados completamente o casi completamente, ¿no? Las posibles relaciones que se pueden tener, es decir, piensen, por ejemplo, en las posibilidades de movimiento de un individuo en una ciudad, ¿no? Las calles están trazadas, el acceso a los supermercados, a los cines, y el acceso está condicionado, ¿no? En ciertos espacios a la posibilidad de pagar o comprar, ¿no? Uno solamente puede acceder al cine si uno paga, ¿no? A otros servicios si uno paga, ¿no? O en el supermercado para poder sacar los productos uno tiene que pagar, ¿no? Entonces el espacio social está codificado en ese sentido de movilidad en función del dinero y la accesibilidad que se tenga al dinero, ¿no? Uno puede tener más movimientos en una ciudad, por ejemplo, si tiene más dinero, ¿no? Si no se tiene dinero, por ejemplo, vas a ir caminando, ¿no? Y solamente vas a poder tener acceso a los espacios públicos o pseudo públicos, porque cada vez son más reducidos, ¿no? Los espacios públicos. No todos los espacios o la mayor parte de los espacios en una sociedad capitalista tienen que ver con un comprar, ¿no? Se habla incluso de que los espacios se niegan para las personas, ¿no? Únicamente puedes acceder a él si tienes dinero. Esto en relación con la movilidad, pero no solamente, ¿no? El espacio está codificado de diferentes formas en una ciudad, ¿no? En relación a las funciones que se cumplen, por ejemplo, ¿no? A la autoridad, por ejemplo, pensemos en la autoridad, ¿no? Una escuela, una fábrica, un juzgado, una cárcel, están distribuidos y organizados en función de una jerarquía y una funcionalidad, de una legalidad. Entonces,
El espacio está organizado de tal manera, ¿no? Las posibilidades de movimiento y de actividad dentro del espacio están codificadas, ¿no? Entonces, Deleuze y Guattari, al reconocer esta situación, identifican que esta organización, esta estructuración, tienen como propósito no únicamente mejorar, sanar o educar al individuo, sino someter al individuo, ¿no? Modularlo de tal forma en que se convierte en obediente, ¿no? Y que no cuestione, ¿no? Que sea obediente y que acepte lo que se le impone, ¿no? Y lo que se impone a la mayor parte de las personas es una vida que consiste en trabajar por apenas tener lo suficiente para sobrevivir y que a su vez esto implica padecimientos en su vida, ¿no? Desde el hambre hasta la enfermedad y diferentes situaciones que no es necesario profundizar mucho al respecto, basta con mirar simplemente lo que sucede, ¿no? Entonces, lo que podemos advertir en todo esto es que con la metáfora espacial del rizoma, lo que proponen estos autores es que frente a un espacio social hostil que se organiza y estructura para someter a los individuos, es necesario utilizar una estrategia, ¿no? Y aún más cuando las nuevas formas de sometimiento y poder tienen que ver con el control, con la capacidad de identificar y tener los datos de una persona. Esto lo veremos en otro episodio. Tiene que ver con lo que llaman sociedades de control, ¿no? Un nuevo tipo de sociedad que hoy vivimos que articula su poder en función de los datos estadísticos e informáticos que dan los aparatos tecnológicos, ¿no? Entonces, estos autores ven estas nuevas estructuraciones del espacio aún más hostiles. Ahora los espacios ya no únicamente tienen que ver con lo físico, sino con lo virtual también, ¿no? Donde se nos identifica con nuestros datos personales, ¿no? Y los movimientos que hacemos, ¿no? Están registrados también, ¿no? A partir de tarjetas, por ejemplo, ¿no? Cuando pagamos algo, cuando vamos a algún lugar, ahí está registrado constantemente nuestro movimiento. Entonces, estos autores identifican que para este nuevo tipo de sociedad va a ser fundamental la posibilidad de utilizar el espacio de otra forma, ¿no? Y la forma que tienen, encuentran de utilizar el espacio o ubicarse dentro del espacio es una manera a la forma de la guerrilla, ¿no? Una guerrilla que buscaría no hacerse evidente, no dejarse identificar, no dejarse manipular, modular y encasillar en los espacios ya hechos, sino esconderse, volverse invisible, imperceptible, para poder generar otros espacios y otras actividades. El rizoma remitiría a este anonimato, no identificación que tendrían los individuos como algo necesario, ¿no? Para poder realizar actividades distintas y poder articularse de otra forma, ¿no? Poder desarrollarse como el rizoma de otra forma, ¿no? En función de sus propias necesidades y de las condiciones que van encontrando. Entonces, la imagen del rizoma serviría para referirse a esta forma en la cual los ciudadanos y los colectivos, los individuos, pueden encontrar formas de escapar, por decirlo de alguna forma, y poder construir otras formas de relación y de vida en este momento, ¿no? Puede entender también no únicamente a el momento de la actualidad, sino a un futuro revolucionario, ¿no? Ellos oponen a esta forma capitalista fascista una posición revolucionaria, ¿no? Revolucionaria porque trata de transformar, de cambiar este régimen y orden que estamos describiendo, ¿no? Y la forma de hacer lo que proponen es a través del rizoma. Por eso decimos que el rizoma es una especie de guerrilla del pensamiento y de la actividad de la praxis, ¿no? A partir de una nueva forma de entender el espacio y de utilizar y ubicarse en el espacio, lo que proponen es dar las condiciones y la forma en que podrían desarrollarse otras formas de subjetividad, otras formas de identidad y de relaciones entre las personas y de actividad, no únicamente agotarse en las actividades del trabajo de la industria, ¿no? O del consumo, ¿no? Incluso el capitalismo ha abarcado en los momentos del ocio, los ha vuelto rentables, ¿no? Ahora las personas, incluso en sus momentos de libres y de gozo, están determinados a participar en la explotación y la concentración de renta, ¿no? Todo se convierte en un negocio, ¿no? Y la calidad del entretenimiento, del esparcimiento, de las sensaciones que se tienen están determinadas por la condición de obtener más dinero, ¿no? Entonces, aquellos que ofrecen espectáculo no se preocupan tanto por el contenido, la experiencia estética que puede tener su público, sino más bien porque
obtener más ganancias, ¿no? Y en ese sentido es gastar menos, arriesgar menos con nuevas propuestas, con contenidos más elaborados o con mayor contenido, ¿no? Es como si dieran únicamente un alimento reducido en nutrientes, ¿no? Porque no quieren gastar, porque es costoso gastar en investigación, en cultivo, en la calidad, en la preparación de aquello que están ofreciendo, ¿no? Es más fácil dar comida chatarra, ¿no? Ya modulada, ¿no? Siempre las mismas cosas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es incluso una conquista del ocio por parte de esta dinámica de ganancia, ¿no? De negocios. Entonces, el rizoma implicaría la posibilidad o las posibilidades que tienen los individuos y los colectivos para moverse en un espacio diferente, para producir su propio espacio, ¿no? Moviéndose de una manera estratégica, ¿no? Donde no sean reconocidos y donde no sean identificables y modulados, ¿no? Hasta donde sea posible, ¿no? Porque estos autores reconocen la presencia y el alcance que tienen estas nuevas formas, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? Que el rizoma entonces puede entenderse como un manual, como un mapa y como un manifiesto artístico, ¿no? Un manual en el sentido de una especie de manual de guerrilla, ¿no? Es como si estuvieran dando las instrucciones o las indicaciones o los principios para poder desarrollar una actividad, una subjetividad contraria o revolucionaria, ¿no? Advirtiendo de los peligros y advirtiendo de los recursos también, ¿no? Que pueden tener los individuos o los colectivos, ¿no? Es decir, moverse en el espacio como un rizoma y algo que es muy importante, vincularse entre rizomas, ¿no? Decíamos que las raíces del rizoma crecen hacia abajo y se van conectando unas con otras, ¿no? En este sentido es el mapa, ¿no? El mapa que ellos proponen no sería una fotografía a la manera de las estructuras y la organización capitalista, ¿no? Que ellos plantean que sería una especie de árbol que es vertical de arriba hacia abajo, jerárquico, que tiene siempre una cuestión dicotómica de que lo bueno, lo malo, lo aceptado, lo negado, que es evidente, que se ve, que todos lo ven y que tiene una raíz que sitúa de una manera fija al espacio, la ubicación en el espacio. Entonces, lo que ellos proponen con el rizoma es este mapa, una nueva forma de cartografiar el espacio, de ubicarse en el espacio, de orientarse en el espacio para poder realizar actividades distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos hablar del rizoma como una especie de mapa que se va construyendo, que tiene sus coordenadas, orientaciones básicas, pero que se va construyendo con el movimiento, con el actuar de las personas, ¿no? De los seres humanos. Entonces, este mapa o esta dimensión de mapa del rizoma, ellos lo reconocen explícitamente, ¿no? Hablan constantemente de cartografías y cuando lo hacen es precisamente en este sentido, ¿no? En una nueva manera de entender el espacio, la movilidad en el espacio, la posición en el espacio. Entonces, es una nueva manera de concebir las diferentes relaciones que se pueden construir también en el espacio, ¿no? En este sentido, el mapa en que consiste el rizoma, para ellos, como decíamos, es una especie de orientación en el espacio, ¿no? Poner en perspectiva el pensamiento, ¿no? En la perspectiva del espacio, sacarlo de esta abstracción en la cual se concibe generalmente en esta intelectualización excesiva del pensamiento y ubicarlo con lo concreto de la espacialidad, ¿no? ¿Qué puede hacerse? ¿Qué puede pensarse? ¿Qué puede hacerse a partir de lo que es posible pensar? Cómo concebir el espacio y las subjetividades en el espacio, ¿no? Entonces, el mapa del rizoma consistiría básicamente en esto, ¿no? Y decimos que es una especie de manual político también, porque la orientación en el espacio tiene como propósito hacer una especie de guerrilla, de guerra de guerrillas, de una lucha, ¿no? Por oponerse a una conquista del espacio ya dada, ¿no? A una conquista y organización del espacio, ¿no? Que ahora es más compleja o compleja de otra forma, ¿no? Decíamos que las sociedades actuales ahora consisten en un poder que se basa en el control a distancia a partir de datos que dan los sistemas informáticos, pero ahora también el espacio ya no únicamente es el espacio físico, ¿no? Sino también el espacio virtual, ¿no? Esta virtualidad del espacio informático se convierte en un nuevo reto también, ¿no? En una nueva dimensión a disputar o por la cual luchar, ¿no? Luchar para que no se convierta únicamente en un espacio de compra y venta, ¿no? Como es lo que está sucediendo. Muchos hackers, por ejemplo, y muchos artistas de la Internet e intelectuales de la Internet que en los noventas
hasta el final de los 90 todavía tenían un gran entusiasmo y un positivismo extremo en relación a las posibilidades de la Internet como un espacio de libertad para poder transitar y para poder conocer y para poder intercambiar, se ven reducidos y defraudados, ¿no? Ante los avances de un nuevo mercado virtual. Ahora la mayor parte del espacio virtual se dedica, ¿no? No, ni siquiera la mayor parte, no, casi todo el espacio virtual se dedica a comprar y vender cosas, ¿no? Un intercambio mercantil que, como decíamos en el caso del ocio, intercambia productos chatarra por dinero, ¿no? Entonces lo que se puede hacer en el Internet, lo que se puede hacer en el Internet, cada vez se reduce más en su riqueza y en su valor, ¿no? Y se convierte en los productos chatarra que antes estaban en la televisión ahora proliferan en el Internet, ¿no? Desde entretenedores, personalidades que lo único que buscan es hacerse notar a partir de nimiedades o futilidades o incluso cosas que ignoran, ¿no? Y haciéndose pasar por intelectuales o por artistas. Entonces, lejos de ser un avance o algo positivo únicamente, el avance y el desarrollo del Internet y las nuevas tecnologías en gran parte se están convirtiendo en algo negativo en relación con las necesidades de los seres humanos y de la sociedad. Entonces, estos planteamientos espaciales de Deleuze y Guattari adquieren una nueva relevancia, una nueva significación, ¿no? Porque también tienden a una forma de posible aplicación dentro del espacio virtual, ¿no? Cómo encontrar nuevas formas de comportamiento, nuevas formas de acción, nuevas formas de intercambio y de encuentro en el espacio virtual, nuevas formas de movimiento en el espacio, que vayan más allá o que no se agoten únicamente en las dinámicas que está dando el mercado, ¿no? En este sentido, ser youtuber o hacer podcast o ser un usuario de redes sociales se convierte en un estereotipo, ¿no? Todos tienen que hacer lo mismo de la misma forma, ¿no? Utilizar las mismas palabras y utilizar las mismas imágenes, ¿no? Utilizar la misma estrategia de difusión, por ejemplo, ¿no? Utilizar las mismas formas que terminan por eliminar el contenido, ¿no? Y el contenido pasa a un segundo plano, ¿no? O deja de tener la importancia que podría tener, porque lo que importa es vender, ¿no? Y no importa el discurso o lo que se diga, sino que lo que importa es la forma, ¿no? Y en ese sentido todos empiezan a reproducir y a copiarse mutuamente, ¿no? Y lo que se copia es un discurso de la superficialidad y lo espectacular, ¿no? Lo que importa únicamente es llamar la atención, ¿no? Entre más escandaloso sea lo que se diga, entre más fácil de entenderlo y repetirlo sea mucho mejor, ¿no? Entonces, estos planteamientos del rizoma sirven particularmente para lo que está sucediendo también en este momento, ¿no? Entonces, el rizoma, como les decía en esta parte de manifiesto político, implica, ¿no? Una posición, un manifiesto implica un decir, un posicionarse frente a y comunicar esta posición, ¿no? Una posición que implica una subversión en la mayoría de los casos, ¿no? Decir estamos en contra de tal cosa o estamos a favor de tal otra y vamos a hacer esto, se puede hacer esto, ¿no? Entonces el rizoma se convierte y puede ser leído, ¿no? También en una especie de manifiesto político para las nuevas formas de resistencia que son posibles y necesarias, ¿no? En este nuevo momento histórico, ¿no? Y por otra parte decíamos también que el rizoma puede ser leído como un manifiesto artístico, ¿no? En el sentido de que es como si al mismo tiempo de estar proponiendo esa nueva forma que puede tener el pensamiento, que puede adquirir el pensamiento, esta nueva manera también de ubicarse en el espacio y de moverse en un espacio hostil para buscar nuevas formas de subjetividad y de acción, también implica una nueva forma de sentir, ¿no? Buscar, experimentar nuevas formas de sentir. Esto es algo muy importante, ¿no? De lo que se habla poco en la academia y en los diferentes ámbitos de la intelectualidad, ¿no? Deleuze y Guattari, por su formación psicoanalítica, reconocen la importancia de los sentimientos, de la dimensión afectiva de los seres humanos, ¿no? Los seres humanos no son solamente ideas, ¿no? También son emociones, son sensaciones y sentimientos, ¿no? Y emociones, ¿no? Precisamente en esta parte está la posibilidad de movimiento que se puede tener, ¿no?
los seres humanos se mueven por lo que sienten, ¿no? No únicamente por lo que piensan, ¿no? Y si bien tiene que haber una relación entre lo que se piensa y lo que se siente, una relación adecuada, sana y dirigida en relación a lo que se quiere o la subjetividad que se tiene, generalmente se olvida esta parte, no se niega esta parte como si los sentimientos y las sensaciones fueran algo absolutamente racional e incluso negativo, ¿no? Algo que debería de omitirse si se quiere pensar y si se quiere vivir correctamente, cuando lo que sucede es lo contrario, ¿no? Vivir implica sensaciones y sentimientos también, ¿no? Y una vida saludable implica una forma adecuada de vivir las sensaciones y los sentimientos, ¿no? E incluso también en el pensamiento Deleuze lo reconoce, ¿no? Sentir y las sensaciones es una parte fundamental del pensamiento filosófico en la tradición, en las diferentes tradiciones, ¿no? O corrientes. Los filósofos han planteado la importancia de sentir. La estética es eso, estética proviene del término griego aiestesis, que significa sensación, ¿no? Y entonces la estética sería el estudio o el conocimiento de la sensación, de cómo se siente, y el arte entonces pasaría por este estudio, este conocimiento de las sensaciones. El artista en cierto aspecto, en cierta dimensión, es un esteta, en el entendido de que es un experto que sabe cómo propiciar, provocar sensaciones y sentimientos, ¿no? Sus obras son conjuntos de sensaciones y sentimientos, ¿no? Que son capaces de transmitirse a los espectadores, ¿no? Entonces, el filósofo en gran parte se ha ocupado de esta dimensión de las sensaciones y de los sentimientos en relación con el arte, pero también en relación con otros aspectos, ¿no? Los valores tienen que ver con esto, ¿no? La ética en gran parte, en una gran parte, y esto se olvida, ¿no? Tiene que ver con lo que se siente, ¿no? Con las consecuencias negativas de las acciones nocivas para el ser humano. Etos implica la orientación que se puede tener, ¿no? En lo que uno hace, ¿no? Y la construcción que uno pueda hacerse, ¿no? Eh, las acciones implicarían una autoconstrucción, ¿no? Entonces, cuando uno hace algo tiene consecuencias, ¿no? Ya sea positivas o negativas, no en un sentido moral, sino en un sentido estético, ¿no? De qué estilo, qué tipo de vida emocional y afectiva acarrea cierto comportamiento, ¿no? Y por ejemplo, los análisis que hacen Deleuze y Guattari del capitalismo en gran parte tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué tipo de sensaciones y sentimientos son los que provoca como consecuencia un sistema de producción y de política como el que tenemos, ¿no? No únicamente es la ignorancia que provoca, es la violencia también constante que implica el negar la vida y el acceso a los satisfactores de vida a la mayor parte de la población. Esto no se queda solamente ahí, ¿no? Tiene una dimensión en la vida psicológica de las personas, ¿no? Entonces, los sentimientos, las sensaciones están también en este ámbito de lo social, ¿no? Y por supuesto en este ámbito del pensamiento, ¿no? Deleuze, como decíamos, identifica en la historia de la filosofía la importancia del sentir del pensar, ¿no? Como una relación fundamental. En ese sentido, Deleuze envía una carta a Reda Besmaya, una alumna, en la cual le dice en relación a Spinoza y la importancia que Spinoza le da a los afectos y a los sentimientos, las sensaciones, eh, le plantea que el pensamiento es como un pájaro, ¿no? Y una de sus alas sería los sentimientos, los afectos, y otra ala serían los pensamientos, y juntos harían un pájaro de fuego, dice, ¿no? Un pájaro que puede volar, que puede emprender el vuelo, ¿no? El pensamiento tendría para Deleuze esta fundamental dualidad, ¿no? Serían ideas, pero serían ideas que implican sentimientos y sensaciones, ¿no? Uno no puede tener una idea para Deleuze, retomando a Spinoza, sin tener su correlato en las emociones y los sentimientos, ¿no? Y a la inversa también, ¿no? Las sensaciones y los sentimientos tienen como su correlato ciertos pensamientos e ideas, ¿no? Entonces, en este sentido, ocuparse del pensamiento significa ocuparse también de las sensaciones y de los sentimientos, ¿no? Entonces, cuando tratan de esta parte en el rizoma, lo que hacen es remitirse, ¿no? A esta búsqueda de construcciones subjetivas con otro tipo de sentimientos, ¿no? Que sean y sensaciones que sean capaces de oponerse, pero también de hacer posible otras formas de práctica, de acción de vida, ¿no? Entonces, otras subjetividades. Lo que tenemos en esta dimensión
subjetiva y emotiva, es una propuesta fundamental en el rizoma, ¿no? El rizoma no únicamente como el tratado del cual forma parte, se ocuparía del pensamiento, se ocuparía también de esta dimensión ética y subjetiva de lo que se siente, de las emociones y los sentimientos, y en ese sentido el rizoma puede pensarse también como la propuesta de la pop filosofía que ambos autores realizan, ¿no? La pop filosofía sería no únicamente una propuesta filosófica que se adecua y actualiza a las formas de la cultura de masas, ¿no? Que sería en lo que consiste lo pop, ¿no? Lo pop, la música pop o las diferentes formas que se refieren con estas palabras, se refieren a formas masivas de objetos sensibles, culturales, sobre todo se refiere a la música, ¿no? Y sería una música que es capaz de llegar a multitudes, ¿no? No únicamente por su simpleza o por su superficialidad, sino sobre todo porque empieza a hablar un lenguaje nuevo, adecuado a las formas expresivas y de comunicación que existen, pero también una nueva forma de sensibilidad que a pesar de las dinámicas del mercado se va construyendo en las personas y colectividades en concreto, ¿no? Si bien el mercado tiene por propósito vender, las necesidades de los seres humanos no se agotan solamente en eso, ¿no? Y ciertas necesidades necesitan ser satisfechas, ¿no? Entonces, independientemente, por ejemplo, ¿no? De la oferta musical, de entretenimiento, de comida que se oferte en esta dinámica de obtención de ganancias, las personas requieren, ¿no? De consumir ciertos productos, ¿no? Ciertos alimentos, por ejemplo, ¿no? Que solamente pueden producir ellos mismos, ¿no? Y de ciertas experiencias o sensaciones, ¿no? En ese sentido, el rizoma implica también esta búsqueda de recuperar esta especie de formas singulares y particulares que los grupos se dan de satisfacer necesidades.